Meadowbrook Estates, Connecticut. 2:15 de la mañana de una noche de noviembre, cuando la escarcha besaba cada ventana de la mansión. El guardia de seguridad Ben Martínez recorría su ruta habitual de patrulla, con sus desgastadas botas de trabajo en silencio sobre las impecables aceras, donde cada casa costaba más de lo que ganaría en 10 vidas. Entonces lo oyó, un sonido que le heló la sangre. No era el suave llanto de niños dormidos, sino un grito crudo y desesperado que destrozó el paraíso del millonario como un cristal. Dos voces, diminutas, aterrorizadas, 4 horas seguidas sin patas. Desde la mansión más grande de la cuadra, una luz cálida se filtraba por las ventanas que iban del suelo al techo, revelando a una mujer rubia en pijama de seda, que caminaba frenéticamente, agarrada a 2 pequeñas figuras que se agitaban en sus brazos como nadadores ahogándose. Los dedos callosos de Ben encontraron la armónica maltratada en el bolsillo de su chaqueta, la que llevaba en cada turno para recordar a María, desaparecida hacía 3 años. Se la llevó a los labios y tocó la canción de cuna que su difunta esposa le había tarareado a su hija Emma. Algo imposible ocurrió. Los gritos cesaron. 2 rostros de 6 años se apoyaron en la ventana del piso de arriba, mirándolo con ojos abiertos y maravillados. Por primera vez en 4 meses, Tyler y Sophia Blackwood se sumieron en un sueño plácido. ¿Cómo podía una simple melodía lograr lo que unas pastillas para dormir de $500 no podían? Ben llevaba 1 año trabajando en el turno de noche en Meadowbrook, de 22 a 6, ganando $18 la hora, protegiendo casas que costaban más que los países pequeños. Su hija de 11 años, Emma, dormía todas las noches en el apartamento de su anciana vecina, la señora Peterson, un espacio reducido que olía a lavanda y café instantáneo. Eligió el turno de noche porque pagaban mejor que el de día y porque Emma ya era lo suficientemente mayor como para entender por qué papá ya no podía arroparla. La armónica había sido idea de María cuando trabajaba en el turno de día en el hospital infantil, y Ben todavía podía tocar canciones de cuna a la hora de dormir. Ahora parecían recuerdos ajenos. María había compuesto Moonlight Lullaby ella misma cuando Emma tenía 3 años y sufría pesadillas con monstruos escondidos en rincones oscuros. Compró la armónica en una tienda de pornografía de Elm Street por $12 y le enseñó a Ben a tocarla con sus delicadas manos, guiando sus torpes dedos por los pequeños agujeros. La música cura heridas invisibles, susurró, con sus ojos marrones brillantes con la esperanza que el cáncer luego se llevaría como un ladrón en las noches. Ahora, 3 años después del funeral, Ben llevaba esa armónica como un talismán, tocando la melodía de María cada vez que el dolor amenazaba con hundirlo por completo. Era lo único que le quedaba de ella que aún sonaba. A la mañana siguiente del milagro, Ben estaba terminando su turno cuando la ornamentada puerta principal de la mansión se abrió con un crujido sobre sus caras bisagras. La mujer rubia de la ventana emergió, todavía en pijama de seda, pero con un abrigo de cachemira echado apresuradamente sobre los hombros. Unas ojeras le ensombrecían los ojos como moretones. Pero por primera vez en lo que parecían meses, no lloraba. Gracias, dijo, con el acento refinado de las escuelas privadas y los fondos fiduciarios que se remontaban a generaciones. Soy Clare. Tú salvaste a mis hijos anoche. Sus palabras flotaban en el frío aire de noviembre como visibles. Aliento, y Ben notó que ella decía, mis hijos, no nuestros hijos. Como si llevara sola toda la carga de la paternidad. Clare explicó que Tyler y Sophia llevaban 8 meses sufriendo graves trastornos del sueño, desde que perdieron a su hermano mayor por una cardiopatía congénita cuando solo tenía 2 años. Los pediatras de Yale les habían recetado de todo, desde melatonina hasta terapia cognitivo-conductual, pero nada funcionaba en niños tan pequeños y traumatizados. Los gemelos gritaban toda la noche, con sus pequeños cuerpos rígidos por un terror que ningún dinero podía diagnosticar ni curar. Lo he intentado todo, susurró Clare, ajustándose el abrigo para protegerse del viento que atravesaba las calles perfectamente cuidadas de Meadowbrook. Los médicos dicen que es un trauma psicológico por la pérdida de su hermano.
Pero tu música. Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran completamente desesperadas. De hecho, durmieron 7 horas seguidas. Ben debería haberse marchado entonces, debería haber murmurado algo educado sobre estar contento. Él podría ayudar, y regresó a su estudio, donde Emma lo estaría esperando con tostadas quemadas y preguntas sobre su noche. En cambio, se encontró mirando los exhaustos ojos azules de Clare, y viendo un eco de su propio dolor reflejado en él. Yo también tengo una hija, dijo en voz baja, su aliento creando pequeñas nubes en el aire gélido. Emma tiene 11 años. A veces lo más difícil no es el llanto ni las noches de insomnio. Es sentir que les estás fallando cada día, hagas lo que hagas. La máscara perfectamente serena de Clare se quebró levemente, y Ben vislumbró la cruda desesperación bajo toda esa seda y el dinero heredado. La segunda noche, Ben llegó a su puesto habitual y encontró la mansión Blackwood resplandeciente de luz de nuevo, cada ventana brillando como un faro de angustia. Los gritos comenzaron a las 10:30 en punto, un sonido que parecía arañar el aire que rodeaba los cuidados jardines y las esculturas importadas de Meadowbrook. A medianoche, Ben no pudo soportarlo más. El sonido le taladraba el cráneo como la herramienta de un dentista. Se colocó justo debajo de la ventana del dormitorio de los niños y empezó a tocar Moonlight Lullaby. Las notas flotaban en la oscuridad como hilos de plata que conectaban la tierra con el cielo. Gradualmente, de forma imposible, los gritos se suavizaron a gemidos, luego a hipo, y finalmente a un bendito silencio. Clare apareció en la ventana esta vez, sin llorar, pero escuchando con una expresión de asombro que la hacía parecer 10 años más joven. Cuando Ben terminó de tocar, Clare salió con 2 tazas de café humeante, de ese café caro que probablemente costaba más que su salario por hora. Sus pies estaban descalzos sobre las losas cubiertas de escarcha, pero no parecía notar el frío. ¿Te importaría tocar más cerca de la casa?, preguntó, señalando el amplio patio trasero de la mansión, con su piscina olímpica y su cancha de tenis. Creo que la música sonaría mejor si estuvieras en el jardín, cerca de su ventana. Era la primera vez en el año que Ben trabajaba en Meadowbrook que pisaba una propiedad privada, pero la desesperada esperanza de Clare hizo que la división de clases pareciera insignificante en ese momento. Mientras jugaba bajo la ventana de los niños, Tyler y Sofía pegaron sus caritas al cristal. Ya no gritaban, sino que estaban hipnotizados por la suave melodía que subía desde su propio patio. Para el tercer fin de semana, algo había cambiado en el delicado equilibrio de la vida de Ben. Clare había empezado a preguntar por Emma, preguntándose en voz alta si a su hija le gustaría conocer a Tyler y Sofía, si la idea de que los niños se curaran mutuamente funcionaría mejor que los adultos intentando arreglarlo todo. Ben trajo a Emma el sábado por la tarde, observando con nerviosismo cómo su hija contemplaba la imponente grandeza de la mansión con los ojos abiertos. Al principio, Emma se sentía tímida con los 2 niños menores, insegura de cómo moverse por el vasto parque de fuentes de mármol y rosas importadas que costaban más que los coches de la mayoría. Tyler y Sofía se escondieron tras las piernas de su madre. El trauma los hacía desconfiar de cualquier cara nueva o sonido inesperado. Pero cuando Ben tocó la armónica en el jardín, ocurrió algo mágico que ningún psicólogo infantil había sido capaz de crear. Los 3 niños gravitaron hacia la música como flores que giran hacia la luz del sol. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el césped perfectamente cuidado, mientras que los gemelos se posaban con cautela en el regazo de su madre. La armónica se convirtió en un puente entre sus diferentes mundos, un territorio neutral donde la riqueza y la pobreza importaban menos que la simple necesidad humana de comodidad. Emma comenzó a leerles cuentos ilustrados a Tyler y Sofía. Su paciente voz de 11 años les traía las primeras sonrisas genuinas que nadie había visto en los gemelos traumatizados en casi 9 meses. Les enseñaba juegos tontos como luz roja, luz verde, y les ayudaba a construir elaborados castillos con los costosos muebles de exterior que su madre ya no usaba. Por primera vez desde la muerte de María, Emma se sintió importante, necesaria,
como la hermana mayor que nunca había tenido la oportunidad de ser. Clare observaba estas interacciones con lágrimas corriendo por sus mejillas, maravillándose de cómo esta niña común y corriente podía llegar a sus hijos cuando los equipos de especialistas de los mejores hospitales habían fracasado por completo. Emma no tenía formación en psicología infantil, ni títulos ni certificaciones, solo la paciencia natural de una niña que había crecido demasiado rápido y había aprendido a ser cuidadosa con las cosas rotas. Cuando Tyler se raspó la rodilla en los escalones de mármol, Emma no entró en pánico ni llamó a los adultos. Simplemente se sentó con él hasta que dejó de llorar y luego inventó una historia sobre valientes caballeros con curitas. Cuando Sofía tuvo una crisis por un juguete roto, Emma no intentó arreglarlo. Simplemente tomó la mano de la pequeña y tarareó al ritmo de la armónica de Ben hasta que pasó la tormenta. Estos eran el tipo de momentos que no se podían comprar ni recetar. Solo se daban libremente de un corazón herido a otro. Ben se encontraba esperando estas visitas de fin de semana con una intensidad que lo hacía sentir culpable, como si desear la felicidad traicionara de alguna manera el recuerdo de María. Clare nunca mencionaba a un esposo durante sus conversaciones. Solo hablaba de los niños y de mí cuando hablaban de decisiones familiares o planes de futuro. Parecía profundamente sola a pesar de su evidente riqueza, aislada en su mansión, como una princesa en una torre construida de dolor y dinero. Cuando se reía de los chistes tontos de Emma o aplaudía los torpes intentos de Tyler por tocar la armónica, Ben vislumbraba la mujer que podría haber sido antes de que la pérdida y el aislamiento hubieran construido muros alrededor de su corazón. A veces siento que vivo tras un cristal, confesó Clare una noche mientras cuidaban a su hijo. Los chicos juegan a la mancha alrededor de la fuente. La gente puede verme, pero nadie entiende realmente lo que paso cada día, y Ben entendía esa sensación demasiado bien. La sensación de estar separado del resto del mundo por barreras invisibles que nadie más podía ver. Desde la muerte de María, sentía que veía cómo la vida les pasaba a otras personas, viviendo sin estar realmente vivo de ninguna manera significativa. Pero sentado en el jardín de Clare, viendo a Emma enseñarle a Sofía a trenzar tallos de diente de león en coronas, mientras Tyler intentaba tocar Mary a the Little Lamb en una armónica infantil que Clare había pedido por internet, Ben sintió algo que creía perdido para siempre. No felicidad exactamente, porque parecía demasiado presuntuoso, sino esperanza. Esa silenciosa que susurra sobre segundas oportunidades y conexiones inesperadas, sobre la posibilidad de que las personas rotas puedan sanar mejor cuando sanan juntas. La burbuja perfecta de su nueva rutina estalló una fría noche de jueves a finales de noviembre, rompiéndose como hielo al chocar con el hormigón. Ben llegó a su turno y se encontró con todas las luces de la mansión Blackwood encendidas y el inconfundible sonido de portazos de coches caros en la entrada circular. A través de los enormes ventanales, vio a un hombre con un traje a medida abrazando a Clare y besándola en la frente con la intimidad informal de un matrimonio prolongado. El desconocido era alto y distinguido, con canas entre su cabello oscuro, y la clase de presencia imponente que emanaba de las salas de juntas y las decisiones millonarias. Richard Blackwood había regresado de su largo viaje de negocios a Singapur, y la fantasía cuidadosamente construida de Ben se derrumbó a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Ben se quedó paralizado en las sombras de la puerta del jardín, observando a este hombre moverse por la casa de Clare con evidente familiaridad y propiedad. Richard abrazó a Tyler y Sofía, y los gritos de alegría de los niños resonaron por el césped perfectamente cuidado como acusaciones. Era su padre. La pieza faltante del rompecabezas familiar que Ben, de alguna manera, se había convencido de que no existía, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. Clare no había mentido técnicamente sobre tener marido, pero desde luego nunca lo había mencionado. Había hablado de criar a los hijos como si lo estuviera haciendo completamente sola. La traición golpeó a Ben como un puñetazo en el pecho, no porque Clare le debiera honestidad sobre su matrimonio, sino porque se había permitido creer en algo que nunca fue real. Cuando Richard salió al patio trasero y vio a Ben de pie, incómodo, junto a la puerta del jardín a las 3 de la mañana,
Su expresión pasó de una leve confusión a una fría evaluación. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz cargada de la autoridad natural de alguien acostumbrado a obtener respuestas inmediatas a sus preguntas. ¿Por qué estás en mi patio trasero a estas horas? El pronombre posesivo golpeó a Ben como una bofetada, un duro recordatorio de su lugar exacto en este mundo. Clare apareció detrás de su marido, pálida por lo que parecía pánico, y Ben se dio cuenta de que nunca le había contado a Richard sobre las sesiones de armónica, sobre las noches de café compartido y conversaciones susurradas, sobre cómo sus hijos habían empezado a sanar en compañía mutua. La explicación de Clare surgió en un torrente nervioso de palabras sobre trastornos del sueño, guardias de seguridad y musicoterapia, pero la mirada de Richard permaneció fija en Ben como un microscopio examinando un espécimen indeseado. ¿Me estás diciendo que durante semanas mi esposa se ha reunido con un completo desconocido en nuestro patio trasero todas las noches? Su tono no era exactamente de enfado, pero tenía la frialdad de un hombre que lo controlaba todo en su mundo y no apreciaba las sorpresas desagradables. Clare, ¿entiendes lo peligroso que es esto? ¿Lo completamente inapropiado? Las palabras flotaban en el aire frío de la noche como acusaciones, y Ben sintió cada dólar de la brecha de riqueza que los separaba. Cada año de educación y privilegio que separaba su mundo del de ellos como un abismo insalvable. Durante los días siguientes, mientras la confrontación se desarrollaba en tensas conversaciones y reuniones incómodas, Ben comenzó a comprender que Richard Blackwood no era un hombre cruel, sino uno profundamente dañado. Era un padre afligido que se había entregado al trabajo tras perder a su primogénito, construyendo imperios financieros y acuerdos internacionales para evitar lidiar con el destrozo emocional en casa. Su viaje de negocios de 4 meses a Singapur no se había tratado realmente de expandir mercados en el sudeste asiático, sino de huir de una casa llena de demasiado dolor y sin suficientes respuestas. Amaba a Clare y a las gemelas con una intensidad desesperada, pero expresaba ese amor a través del control, creando entornos perfectos, contratando a los mejores especialistas y creyendo que con suficiente dinero se podía arreglar todo, incluso corazones rotos y niños traumatizados. Agradezco lo que has hecho por mí. Familia, le dijo Richard a Ben durante una reunión formal en la mansión a la mañana siguiente, con la voz como la de un director ejecutivo al concluir una transacción comercial. Pero ya no necesitamos tu ayuda. Ya estoy en casa y puedo cuidar de mis hijos como es debido. No había malicia en sus palabras, solo la absoluta certeza de un hombre que nunca dudó de su capacidad para resolver problemas con pura fuerza de voluntad y recursos financieros ilimitados. Le ofreció a Ben un cheque por $5,000, pago por los servicios prestados, una transacción impecable que cerraría para siempre este complicado capítulo de sus vidas. El cheque reposaba sobre el escritorio de caoba de Richard como un insulto envuelto en papel caro, reduciendo semanas de conexión genuina a un simple intercambio monetario. Ben contempló el cheque durante un largo rato, sintiendo que algo precioso moría en su pecho, como una llama que se apagaba. No era exactamente amor, porque lo que había sentido por Clare había sido más complicado que eso, sino la posibilidad del amor, la esperanza de que tal vez pudiera construir algo nuevo y significativo sin traicionar la memoria de María. No quiero tu dinero, dijo en voz baja, con la voz firme a pesar del terremoto que sentía en su caja torácica. Yo nunca quiso nada de su familia, salvo ayudar a esos niños a dormir toda la noche. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Ben supo que no eran del todo ciertas. Había deseado la calidez de la sonrisa de Clare, el sonido de la risa de Emma resonando en jardines que nunca podría permitirse, la sensación de formar parte de algo más grande y hermoso que su propio dolor cuidadosamente gestionado. Lo más difícil fue darle la noticia a Emma, ver cómo el rostro de su hija se desmoronaba al explicarle por qué ya no podían visitar a Tyler y Sofía. Emma recibió la noticia con la resignada aceptación de una niña que había aprendido demasiado pronto que las cosas buenas no duran, que el universo tiene una forma de arrebatar cualquier cosa que le dé demasiada alegría. ¿Los volveré a ver?, preguntó, sin llorar, pero aferrada a su libro ilustrado favorito,
el que les había estado leyendo a los gemelos apenas 3 días antes. Ben no pudo responder a esa pregunta sin mentir descaradamente, así que sacó su armónica y tocó Moonlight Lullaby, con la esperanza de la música comunicaría lo que las palabras no podían expresar. Emma se durmió en su regazo por primera vez en meses, y Ben pasó la noche abrazándola, preguntándose cómo algo tan hermoso y sanador había salido tan mal. Ben se trasladó a otra empresa de seguridad la semana siguiente, aceptando un trabajo en un complejo industrial al otro lado de la ciudad, donde el mayor drama involucraba a adolescentes que intentaban entrar en almacenes abandonados. El sueldo era un poco menor, pero no había mansiones que le recordaran lo que había tocado y perdido brevemente. No había ventanas infantiles que brillaran con una luz cálida y una esperanza imposible. Se entregó a su nuevo trabajo con férrea determinación, haciendo turnos extras siempre que podía y ahorrando cada centavo que podía. Emma comenzó a pasar las tardes en el centro comunitario en lugar del apartamento de la señora Peterson, uniéndose al club de tareas y haciendo amistad con niños cuyos padres también trabajaban noches y fines de semana solo para llegar a fin de mes. 3 semanas después de su nueva rutina, el teléfono de Ben sonó al 217 en el por la mañana, interrumpiendo su sueño irregular como una alarma. Emma estaba en el hospital, con fiebre que subía a 40 grados. Una neumonía llenaba sus pequeños pulmones con un líquido que no podía expulsar por sí sola. Los médicos de urgencias hablaban en susurros urgentes sobre respiradores y unidades de cuidados intensivos, sobre facturas médicas que ascenderían a 6 cifras antes de que Emma pudiera volver a respirar sin ayuda. El seguro de Ben cubriría algunos de los costos, pero ni de cerca lo suficiente, y el asesor financiero del hospital habló con cuidadosos eufemismos sobre planes de pago y solicitudes de ayuda social que podrían ayudar a cubrir la enorme diferencia. Ben comprendió la ironía de que Richard Blackwood podría haber pagado toda la factura médica de Emma con el cambio de los cojines de su sofá. Ben dormía en una silla incómoda junto a la cama de hospital de Emma, sosteniendo su pequeña mano y tocando suavemente Moonlight Lullaby cada vez que se despertaba en su sueño medicado. La UCI era una sinfonía de máquinas que pitaban y conversaciones en voz baja. Enfermeras moviéndose como fantasmas entre camas llenas de las peores pesadillas ajenas cobran vida. La cuarta noche, delirante de cansancio y miedo, Ben despertó de una breve siesta y encontró a alguien sentado en la silla de visitas frente a él. Clare parecía diferente, más pequeña y frágil de lo que recordaba, vestida con vaqueros sencillos y un suéter desgastado en lugar de pijamas de seda y abrigos de cachemira. Sostenía su armónica, dándole vueltas en las manos como un rosario o una oración. «Yo pagué la factura del hospital», dijo sin preámbulos, con la voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas como ríos de plata. «No te niegues a esto. No lo conviertas en una cuestión de orgullo, caridad ni ninguna de esas tonterías. Solo, déjame hacer esto por ti y por Emma». Ben empezó a protestar. Su respuesta automática a la caridad se activó, a pesar de sus circunstancias desesperadas. Pero Clare levantó la mano para detenerlo. «Te debo más de lo que el dinero jamás podría pagar», continuó, con sus ojos azules llenos de convicción. «Me devolviste el sueño de mis hijos. Sí, pero también me diste algo más. Me recordaste lo que se sentía ser humana en lugar de solo una madre afligida atrapada en una jaula de oro». La verdad salió a la luz lentamente durante los siguientes días en conversaciones susurradas junto a la cama del hospital de Emma, mientras las máquinas monitoreaban su lenta recuperación. Clare había solicitado el divorcio 6 meses antes, mucho antes de conocer a Ben, con un equipo de abogados especializados en proteger a mujeres de maridos controladores y situaciones financieras complejas. Richard no era físicamente violento, explicó Clare, pero su necesidad de gestionar y supervisar cada aspecto de sus vidas se había vuelto asfixiante tras la muerte de su hijo. Había instalado cámaras de seguridad en toda la casa, monitoreaba sus llamadas y correos electrónicos, elegía a sus terapeutas y decidía a qué amigos podía ver y qué actividades eran apropiadas para los niños.
Nos quiere, dijo Clare, jugando con la desgastada superficie metálica de la armónica. Pero como se quiere una colección de pinturas raras, algo para proteger y exhibir, no para vivir con él ni para conocerlo de verdad. Clare había estado aprendiendo a tocar la armónica en secreto con vídeos de YouTube, practicando la canción de Cuna de María hasta que le sangraban los labios y se le acalambraban los dedos de tanto sostener el pequeño instrumento. Quería comprender la música que había llegado a sus hijos cuando nada más podía, conectar con la magia que Ben había traído a sus vidas como un regalo de otro mundo. No intento reemplazar a María, dijo, tocando una versión vacilante e imperfecta de Moonlight Lullaby, torpe pero emotiva. Solo quería ser parte de algo hermoso en lugar de estar rota todo el tiempo. La melodía era tosca, le faltaban algunas de las sutiles notas de gracia que María había entretejido en la composición original. Pero contenía algo más, algo que hizo que el pecho de Ben se oprimiera con una emoción inesperada. Emma se despertó al séptimo día. La fiebre finalmente había bajado mientras la débil luz del sol invernal entraba por la ventana del hospital como una bendición. Sus primeras palabras, pronunciadas con la voz aún áspera por el respirador, fueron preguntas sobre Tyler y Sofía, si seguían teniendo pesadillas, si alguien les tocaba música en las oscuras horas previas al amanecer. Cuando Clare le explicó que ella y Richard se estaban divorciando, que se había mudado a una casa más pequeña a solo 10 minutos del complejo de apartamentos de Ben, Emma sonrió por primera vez desde que enfermó. Tal vez, susurró, apenas audible, pero lleno de esperanza. Quizás todos podríamos quedarnos a dormir a veces, como una familia de verdad, pero diferente. Pasaron 6 meses más hasta que todos los trámites legales finalizaron. 6 meses de negociaciones de custodia y división de bienes, y Richard fue comprendiendo poco a poco que no podía controlar su regreso a la felicidad. Ben y Clare avanzaban despacio, con cuidado, como personas que ya habían sufrido, y no estaban del todo seguros de poder confiar en la calidez que sentían crecer entre ellos. Cenaban juntos 2 veces por semana, llevaban a los niños a parques, cines y museos, construían algo firme y real sin apresurarse hacia definiciones o promesas que tal vez no pudieran cumplir. La armónica ahora viajaba entre casas. Ya no era la conexión solitaria de Ben con María, sino algo compartido, un puente entre el pasado y el futuro que los 4 podían cruzar cuando lo necesitaban. Emma floreció en su papel de hermana mayor de Tyler y Sofía, enseñándoles a montar en bicicleta, ayudándoles con las tareas y leyéndoles cuentos antes de dormir, cuando las pesadillas aún interrumpían ocasionalmente su reparador sueño. Los gemelos la adoraban con la intensidad natural que solo los niños pueden alcanzar, siguiéndola como cachorros devotos y pendientes de cada palabra como si fuera el oráculo de toda sabiduría. Para Emma, quien había pasado 3 años siendo el centro de la atención preocupada de su padre, tener hijos pequeños a quienes cuidar y guiar le dio a su vida un propósito más allá de simplemente sobrevivir cada día. Ya no era solo la hija de Ben, la niña cuya madre había muerto, sino Emma, la maestra, Emma, la narradora, Emma, quien podía hacer reír a Tyler y ayudar a Sofía con sus cartas. Richard, para sorpresa de todos, manejó los trámites del divorcio con más gracia y madurez de la que nadie hubiera esperado de un hombre acostumbrado a ganar todas las batallas. La terapia intensiva para el duelo le había ayudado a comprender que su comportamiento controlador provenía del terror más que de la malicia, de la necesidad desesperada de evitar más pérdidas en un mundo que ya le había arrebatado demasiado a su familia. Se mudó a un elegante condominio en el centro y se dedicó a la terapia con la misma intensidad que antes reservaba para el anfitrión. Adquisiciones corporativas. Su relación con Tyler y Sofía mejoró drásticamente una vez que aprendió a ser su padre en lugar de su guardián, pasando los fines de semana construyendo fuertes de mantas y enseñándoles a jugar ajedrez en lugar de contratar profesionales para gestionar todas sus actividades. La fundación musical Moonlight empezó siendo pequeña. Clare donaba armónicas discretamente al ala infantil del hospital Yale New Haven y Ben se ofrecía como voluntario para enseñar técnicas básicas de musicoterapia a padres abrumados en las salas de espera.
Pero la noticia del guardia de seguridad que podía calmar a niños traumatizados con solo una simple melodía y una paciencia infinita se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios locales. Pronto comenzaron a recibir solicitudes de escuelas y centros comunitarios de todo Connecticut. Padres desesperados por cualquier herramienta que pudiera ayudar a sus propios hijos con dificultades a encontrar la paz en un mundo que a menudo parecía diseñado para generar ansiedad y miedo. Emma se convirtió en una parte indispensable del programa. Su paciencia natural y su estilo de enseñanza amable la convirtieron en una excelente instructora asistente para los estudiantes más jóvenes que apenas estaban aprendiendo a crear sus primeros sonidos musicales. Un año después, Ben seguía trabajando en seguridad, pero ahora como supervisor de turno para una empresa en la que Richard había invertido discretamente para intentar enmendar su comportamiento pasado. La inversión garantizaba un mejor salario y un seguro médico integral para todos los guardias de seguridad, un pequeño gesto que resultaba enorme para las familias que vivían al día. Ben se había resistido a la ayuda al principio, con el orgullo resentido por lo que parecía caridad. Pero Clare lo convenció de que aceptar la inversión de Richard no se trataba de limosnas, sino de justicia, un pequeño reequilibrio en un mundo que siempre había favorecido a los ricos sobre los trabajadores. Emma asistía a la excelente escuela pública de su distrito. Ahora complementaba su educación con clases de piano y de arte que Clare insistía en financiar como parte de sus responsabilidades familiares. Ben y Clare aún no se habían casado y seguían viviendo en casas separadas, con vidas separadas que se cruzaban en todos los momentos importantes, como círculos superpuestos en un diagrama de Venn. Las cenas dominicales en casa de Clare se habían convertido en un ritual sagrado. La cocina se llenó de risas y del sonido de los niños discutiendo sobre juegos de mesa y a quien le tocaba alimentar al pez dorado que Tyler había ganado en una feria escolar. El apartamento de Ben ofrecía noches de cine todos los viernes. La sala de estar se transformó en un fuerte de mantas donde 4 niños y 2 adultos podían ver películas de animación y comer demasiadas palomitas mientras la armónica descansaba plácidamente en la estantería. Ya no era necesario ahuyentar las pesadillas porque éstas finalmente habían aprendido que no eran bienvenidas en esta nueva versión de familia que todos habían creado juntos. Emma ahora tenía su propia habitación en casa de Clare, decorada con obras de arte de Tyler y Sophia y fotografías de los 4 niños en varios parques y áreas de juego de Connecticut. Tyler y Sophia guardaban pijamas y ropa de repuesto en el apartamento de Ben, tratándolo como un segundo hogar, donde las reglas eran ligeramente diferentes, pero el amor era exactamente el mismo. La armónica vivía en la repisa de la chimenea de Clare, en un lugar de honor entre las fotos familiares y los últimos proyectos escolares de Emma. Ya no era solo la conexión privada de Ben con María, sino algo más grande y comunitario, un símbolo de cómo el duelo podía transformarse en sanación, cuando las personas eran lo suficientemente valientes como para compartir sus pedazos rotos. A veces, Ben todavía ponía Moonlight Lullaby a la hora de dormir, generalmente cuando alguno de los niños estaba enfermo, asustado o extrañaba a alguien que se había ido para siempre. Pero ahora, con más frecuencia, pedían las canciones que habían escrito juntos durante sus clases de música de fin de semana, rimas divertidas sobre las tareas y las comidas favoritas, y como la lluvia sonaba diferente cuando estabas a salvo en casa con personas que te amaban incondicionalmente. La composición original de María se había convertido en la base de todo un repertorio de canciones familiares. Cada una se basaba en su melodía, pero añadía nueva voz, nuevas armonías, nuevas estrofas que reflejaban la vida que todos construían juntos, una nota a la vez. En una cálida tarde de septiembre, exactamente 18 meses después de aquella primera noche de gritos desesperados y un silencio milagroso, Ben terminó su turno de supervisor y pasó por delante de la casa de Clare camino a su apartamento. Los niños estaban en el patio trasero, Emma y Tyler trabajando juntos en un proyecto de ciencia sobre la fotosíntesis, mientras Sophia pintaba flores con acuarela en la mesa del patio, sacando la lengua en señal de concentración. Clare estaba sentada cerca con un libro, levantando la vista periódicamente para arbitrar pequeñas disputas u ofrecer ánimos y bocadillos.
La armónica yacía olvidada en la mesa del jardín, ya no era necesaria para ahuyentar las pesadillas, porque éstas finalmente habían aprendido que no eran bienvenidas en ese espacio lleno de risas y amor paciente. Ben no gritó ni saludó, no interrumpió la perfecta. Una escena doméstica se desplegaba tras la valla blanca que Clare había instalado para reemplazar las intimidantes barras de hierro que una vez rodearon su mansión como una prisión. Se quedó allí un momento, escuchando la paciente explicación de Emma sobre cómo las plantas producían su propio alimento, y las emocionadas preguntas de Tyler sobre si las flores podrían crecer en Marte, y qué pasaría si se regaban con leche con chocolate en lugar de agua normal. Una suave brisa vespertina transportaba el sonido de sus voces por el aire crepuscular, mezclándose con el tarareo desafinado de Sofía de una canción que habían compuesto juntos, y la risa ocasional de Clare, sonora y espontánea, de una manera que habría sido imposible durante aquellos primeros días de pijamas de seda y agotamiento desesperado. Así era como realmente se sentía la sanación, comprendió Ben mientras permanecía allí, en el crepúsculo, escuchando la banda sonora de sus vidas reconstruidas. No el dramático crescendo de los finales de las películas, ni la pulcra resolución de los cuentos de hadas, sino la silenciosa acumulación de momentos cotidianos, conversaciones en la cena, ayuda con las tareas y besos de buenas noches, que construyeron una base lo suficientemente sólida como para sostener todo el amor que habían aprendido a compartir. María le había enseñado a componer música, pero Clare y los niños le habían enseñado algo aún más valioso, que las canciones más hermosas eran las que se creaban juntos, día a día, nota a nota, hasta que la melodía se volvía tan natural y se integraba tan en la vida que uno se olvidaba de que la estaba tocando. Se olvidaba de que alguna vez hubo un momento en que tal armonía parecía imposible. La armónica siempre llevaría el recuerdo de María, su espíritu gentil entretejido en cada nota que Ben tocaba, pero ya no lo mantenía prisionero del pasado ni atrapado en un museo de dolor al que nadie más podía entrar. En cambio, se había convertido exactamente en lo que Meraíe siempre había deseado que fuera, una herramienta de conexión en lugar de aislamiento, una forma de superar los espacios que separaban un corazón herido de otro y construir puentes lo suficientemente fuertes como para sostener a una familia que no se parecía en nada a la que había planeado originalmente, pero sí a la que realmente necesitaba. Y en la creciente oscuridad de esa tarde de septiembre, mientras las farolas empezaban a parpadear en los tranquilos barrios de Meadowbrook y las voces de los niños se desvanecían gradualmente en el cómodo silencio de la hora de dormir, Ben Martínez caminó de regreso a su pequeño apartamento, sabiendo que algunas historias no terminan nunca. Simplemente crecen lo suficiente y son lo suficientemente fuertes como para albergar a todos los que las necesitan.